Hola a todos, hoy estoy con un invitado especial, primer invitado al canal desde hace como 3 años, creo que fue la última vez que traje a alguien. Estoy con un querido amigo y admirado artista, Daniel Macaiza. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Artu, muy buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí. Programa, ¿eh? A tu Canal, a lo que canal, sea, a a lo tu que haga falta. canal. Es un honor estar aquí. Como siempre, pues es un gran placer hablar contigo. Muchísimas gracias, amigo. El placer y el gusto es todo mío. Entonces, hoy yo tenía pensado hablar con Dani de varias cosas, en particular referentes al teatro, puesto que es su trabajo, su vocación y su pasión, o una de ellas, ¿no? En todo La caso, principal. la principal. Perfecto. Entonces, igual antes de empezar, para que la gente te sitúe un poquito, te conozca, te puedes presentar un poquito, explicarnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Vale. Así, preguntas muy Vale, fáciles. la pregunta más guay Sí, del preguntas mundo. muy fáciles, sí. Bueno, pues yo soy Daniel Macaiza. Muchos me conocen como Dani Macaiza. Yo soy dramaturgo, director de teatro, también me dedico un poco a la interpretación y bueno, sí, me gusta la apelación de hombre de teatro, Ujú. ¿vale? Aunque me gusta también la escritura en general. Hombre de teatro y de letras. Hombre de teatro y de letras. Lo curioso es que, bueno, lo que me da de comer está un poco eh, fuera de esta apelación, un poco en la periferia, porque en este momento lo que me da de comer es el guión de un videojuego, Ujú. lo cual nunca me lo esperé, nunca me lo imaginé, pero me llegó y pues me va bien y me Háblanos gusta. un poco de ese videojuego, en qué consiste, cómo es el guión, qué tipo de videojuego es, de qué se trata. Si puedes hablar de ello. No puedo hablar mucho de ello, Ok. pero sí puedo contarte que no es un trabajo especialmente literario, que estoy trabajando como en una especie de remake o una copia o algo muy inspirado en Pokémon, Ok. pero aplicado a la blockchain, el web 3.0, o sea, Ok. muchas otras cosas de las que hemos hablado, ¿va? También estoy un poco en este universo Ujú. cripto Ujú. y guay porque paga. Ujú. Y el videojuego, pues, son cosas muy básicas de mundos un poco de fantasías, en los que vas construyendo tu personaje y bueno, pues ayuda un poco a construir los mundos que están Ujú. y los tipos de personajes, cómo se relacionan entre sí. Y bueno, en realidad el trabajo del narrative design en el mundo de los videojuegos se ve como una figura bastante secundaria porque siempre están los programadores y los que hacen el código y luego están los que se dedican más a la parte artística y visual que hacen su trabajo y luego se le pide al narrative designer que cree una historia, que es un poco como la justificación del gameplay que se ha hecho. Ujú. Y en realidad en la empresa en la que yo estoy, pues es un poco lo que pasa. O sea, Ok. que mi Ok. trabajo no es el más creativo, es al contrario, es como que vengo a ayudar a empalabrar o a poner en discurso un mecanismo informático que ellos han creado. Ujú. Cuando en otras empresas, otros estudios que trabajan con juegos como más innovadores, en los cuales la historia tiene mucha más relevancia y que tienen más profundidad, digamos, el narrative design sí está un poco en el centro de la creación. En Ujú. todo caso, mm, es interesante como tener un diálogo a la hora de crear una obra con otros artistas de ámbitos tan diferentes y saber que la obra se va generando entre los tres, ¿sabes? Yo le vengo a Claro. dar un poco el toque final, Ujú. Es un trabajo pero sí, colaborativo, es un de alguna trabajo forma. colaborativo. Ok, entonces eso es, como decías antes, lo que te da de comer, porque Esto es lo que me da de los comer. hombres de letras no se alimentan de palabras, por desgracia, tenemos Un poco sí, de alguna pero manera, pero hay no. que comer esencialmente. Sí. Vale, entonces, eso es a lo que te estás dedicando, digamos, de forma alimenticia. Sí, pero en paralelo también estoy trabajando bastante en la parte teatral. Ujú. Y
también en paralelo, pues tengo un interés y estoy intentando mover proyectos en el ámbito audiovisual, del guión audiovisual, más la escritura que la realización. Ujú. La, Entendido. entonces, teatralmente en este momento trabajo con dos compañías, una en Cataluña y una en Francia. La compañía de Cataluña es mi compañía personal con una compañera, Mónica Molins, que cuando nos vea, pues te mando un saludo muy especial. Y somos la Compagnie de la Duchesse. Ujú. Tenemos un espectáculo que se La Compagnie de llama la Duchesse, que en castellano significa. La Compañía de la Duquesa, Ujú. porque nos gustan las duquesas. Ujú. Tenemos un espectáculo que se llama Autopsia de un desenfreno o el melancólico encanto de la princesa triste, que es una obra de clown queer con teatro danza, en la cual yo soy un clown blanco en escena que intento llevar a cabo la autopsia o la investigación forense a una princesa de la corte de Luis XIV que muere con 26 años después de una vida, digamos que un poquito movidita en Ujú. cuanto a hedonismo, destrucción, fiestas, ansiedad. Bueno, Ujú. estas cosas que no nos son tan ajenas. Efectivamente, no, no. Vamos a volver a esta parte de las intrigas de corte, digamos, ¿no? Esto que comentabas ahora de un personaje de la corte de Luis XIV, que es una cosa que se mueve mucho en tu imaginario, de alguna manera, ¿no? En tu imaginario creativo. Sí, ahí está y... ¿Nos puedes hablar un poquito de esto ahora? Porque no es tu primer trabajo. Es decir, para que la gente un poco se sitúe en tu trabajo, podemos empezar por aquí, tu trabajo como dramaturgo, Ujú, ¿no? Tú tienes un imaginario, al menos por lo que yo conozco de tu obra, tienes un imaginario muy personal que reposa, entre otras cosas, en una reinterpretación, relectura e inspiración fuerte de intrigas de corte de los siglos XVI, XVII, en la literatura del Renacimiento, incluso en el teatro del siglo de oro español. Mucho. ¿Qué nos puedes decir de, primero, tu experiencia de descubrimiento de este tipo de literatura, de Ujú. estas obras y de teatro? Y cómo lo percibes tú, cómo lo reversionas tú, cómo lo modificas tú, qué vuelta de tuerca le das hoy en día, cómo funciona esto en tu imaginario personal. Pues a ver, hubo un declive que se hizo muy fuerte en la adolescencia cuando yo descubro tanto la literatura del siglo XVI francesa con Madame de Lafayette y cuando descubro el siglo de oro, ¿vale? Ujú. Como, bueno, yo siento que nosotros fuimos alumnos o estuvimos dentro de una escuela que tenía un marco muy racionalista, muy cartesiano, con un enfoque siempre muy centrado en el siglo XX o en el siglo XVIII, por lo menos esto es lo que yo percibía que era lo que le molaba a mis profesores. Ujú. Y como que bebes mucho de ahí, o es lo que te muestran, o es lo que te dicen que es la literatura. Y llega un momento en que, bueno, descubres a los románticos, o que hablábamos de ellos, o que cuando descubrí el siglo de oro. Y pues a mí, en contraste con todo esto que me habían dicho, pues que claro, que la literatura era Albert Camus y Jean-Paul Sartre, y cuando descubro un poco este siglo de oro, que en mi caso fue La vida es sueño, Ujú. que yo leí, vi como todo este despliegue, no sé, de fantasía, este barroco en la lengua, esta emoción desbordante, esta trascendencia que dije, bueno, pues es que esto me Ujú. mola mucho más que... Esto me mola mucho más que Benedetti, Ujú. que también me gusta, pero había ahí un imaginario que a mí siempre, no sé, en yo antes de ser lector, antes de ser un hombre así de letras y tal, digamos que pues fui un niño de los años 90, chupé mucha tele y claro, los mundos de fantasía, todas las series del anime, cosas así, o sea, me han molado y esto tiene un aspecto, quieras que no, barroco. Ujú. No, quizás no solo dentro de las mismas series, pero sí
en esta multiplicidad de estéticas que se cruzan, de arcos de acción, de multiplicidad de personajes que son muy barrocos. O sea, si tú eres un niño, fuiste un niño en los años 2000 y creciste viendo todas estas series y tal, en América Latina, que tenemos una influencia muy grande de Estados Unidos y como de todas las tendencias, porque estamos muy abiertos al quien sea que quiera invertir en nosotros o saquearnos a nosotros, Ujú, pues claro, chupas muchas influencias. Y en esta multiplicidad de influencias, pues claro, yo notaba un barroquismo. Y cuando descubro esta literatura barroca, yo digo, esto me mola ujú, mucho, esto me parece hermoso, o sea, y leí, no sé, sonetos de Garcilaso, Lope de Vega, y empecé a descubrir estos clásicos castellanos y, ¡oh! No sé, me molaba como todo este esplendor de la lengua, esto me atraía, ¿sabes? ujú, También porque era muy diferente y muy ajeno a mi realidad de Colombia, ujú, muy ajeno. ujú, Y yo creo que eso es una cosa que le pasa a muchas personas que aman las letras, es que necesitan una vía de escape, ujú. necesitas otro lugar donde vivir porque el mundo en el que vives pues o te asfixia o te aburre o te... Y ese era mi mundo, que era muy diferente de la realidad colombiana. Ujú. Es interesante eso que dices sobre la estética barroca, de alguna forma, cómo te seduce de alguna manera por de alguna manera por lo que es también nuestra educación sentimental posmoderna, ¿no? Que es la acumulación de referencias en nuestra educación que pueden venir desde, claro, nuestro aspecto más académico, pues la gran literatura del siglo XX, etcétera, etcétera, pero luego nuestro entretenimiento, cantidad de géneros musicales distintos, series de Total. televisión, películas, anime, ¿no? Y uno puede combinar y, qué sé yo, en el imaginario se te pueden mezclar Proust y Dragon Ball Z, ¿no? Cosas así. Total, sí, sí, Entonces, se sí. mezclan estas cosas y para ti esa acumulación de elementos, esa superposición de capas de referencialidad y de distintos estratos culturales, etcétera, eso tú lo encuentras en el barroco, de alguna manera. O responde Eso, un poco a esa misma sensibilidad. eso yo lo encontré en el barroco. Y a ver, eso por una parte. Y luego, por otra parte, y esto es una cosa de la que pues, es personal, pero en el barroco hay una intensidad Ujú, emocional, ¿sabes? Y yo me di cuenta que a mí el barroco me mola porque muchas de las cuestiones de las que se hablan tienen una intensidad emocional que responde un poco o que retoma un poco ex- la intensidad emocional de experiencias que yo he vivido, ujú, por razones familiares, personales, tal como que ¡oh! De repente era, bueno, pues esto sí, o sea, ¡wow! ujú, Ahí hubo una identificación. Entonces, ujú. Y entonces tú eso luego lo trabajas, esa estética o esa identificación con esa intensidad, tú la trabajas en tanto que dramaturgo. Es decir, es concretamente escribiendo obras de teatro, mm, algún proyecto en particular del que tengas ganas de hablar o del que quieras compartir. bueno, sí, un trabajo no tanto de mi autoría, pero un trabajo en el que sí hice pues, toda la dramaturgia, Ujú, en el sentido de toda la adaptación ujú, literaria, intelectual, ideológica del texto, fue un auto sacramental de ujú, Calderón de la Barca, ujú. con el que estuve trabajando en el Para 2016. para los que no sepan lo que es eso, ¿nos puedes explicar qué es un auto sacramental? Un auto sacramental, entonces, es una pieza teatral breve del Siglo de Oro, es un género exclusivamente español, aunque gustó mucho en Alemania después. Y es un género religioso que se usaba para fiestas religiosas, especialmente las fiestas del Corpus. Ujú, Em, y es un género que nace en el siglo XVI y que Calderón de la Barca lleva a su esplendor. Es un género en el que se manifiestan personajes alegóricos, como de repente hay un personaje que es la fe, otro es la muerte, otro es el amor, ujú, otro es la templanza, otro es la envidia, y que intervienen con otros tipos de personajes mitológicos, históricos o particulares a una ficción. Pero por lo general se mueve en un ámbito muy alegórico. ujú, Mm,
Y eran piezas que, claro, tú la lees y es un tostón porque todo es temática religiosa, católica, estamos en un contexto de contrarreforma total y es un género que viene a darle esplendor a la Iglesia Católica y es un género que en lo literario maneja una poesía desbordante, muy gongorina, muy brillante, pero que era solo una parte de esto, porque su aspecto más importante era escénico. O sea, eran obras en donde había un gran despliegue de medios escénicos, con carrozas que entran en escena, que van entrando a la iglesia, vestuarios increíbles, fuegos artificiales, como mucha Muy música, espectacular, ¿no? Un muy lado espectacular, un visualmente muy lado espectacular, muy muy católico de alguna manera. espectacular, muy católico, muy de la Muy contrarreforma, de la muy de... Contrarreforma, por ¡Buah! supuesto. Y del Entonces, dispendio. claro, Calderón hace maravillas con los autos sacramentales. De hecho, La vida es sueño está la versión de la obra, la comedia, Ujú. en 3 jornadas, súper larga. Y hay una versión mucho más breve, que es el auto sacramental de La vida es sueño, que es la historia mucho más condensada y contada de manera alegórica y también hermosísima. Entonces yo, bueno, sentía, no sé, curiosidad, interés o el deseo de profundizar en estos textos y... no encontraba ninguno que me molara. Y me topé con un auto sacramental del joven Calderón, que luego retoma más adelante. Entonces hay 2 versiones de este auto y se llama La Cena del Rey Baltasar. Ujú. Y La Cena del Rey Baltasar es un auto sacramental inspirado de un relato bíblico, que es la historia del rey Baltasar de Babilonia, que era un rey hijo de Nabucodonosor, que gobernaba en la época del profeta Daniel, Ujú. ¿vale? Entonces, y fue un rey pues babilónico, muy corrupto, y al que Daniel le da 3 profecías, como advirtiéndole que se cuide de los excesos porque está irritando a Dios, y Baltasar no le hace caso a Daniel, y... ¡Oh! Oh. Y luego, pues Dios se lo carga y se lo carga de una manera espectacular porque hay una mano voladora que aparece mostrándole la profecía y muere. Bueno, este es un poco el relato bíblico y Calderón lo retoma, incluyendo el personaje alegórico de la muerte, Ujú. que viene a castigar a Baltasar porque no le hace caso a Daniel, cuando Daniel le advierte que por favor se separe de la vanidad y la idolatría, que Ujú. son los 2 personajes alegóricos Alegóricos. Ujú. que vienen a seducir a Baltasar constantemente, y Baltasar, claro, tiene pesadillas, tiene la advertencia de Daniel, pero se deja seducir por vanidad e idolatría, y la muerte viene y se lo carga. Yo dije, bueno, a mí esta historia hay cosas que me molan, pero tengo que adaptarla. Entonces mi trabajo de dramaturgo ahí fue adaptarla, y yo dije, vale, me interesa lo religioso, pero yo no soy dogmático, yo no soy católico, entonces hay cosas que necesito cambiar porque me Ujú. pesan. Entonces lo primero que hice fue cargarme a Daniel. Ujú. Yo dije, en esta obra no quiero que esté porque el personaje de Daniel era un coñazo, era como, te estás portando muy mal, Claro, te va a la pasar algo. Y reprimenda. yo como, oh, qué Ujú. pesado, no me hace falta, yo ya con el castigo final me lo monto. Y al final, pues claro, para mí lo interesante era que él trabajaba con Vanidad e Idolatría, que Vanidad e Idolatría para mí son 2 personajes alegóricos que en esa época son bastante elocuentes, pero en nuestra época también, Ujú. porque, Por bueno, supuesto. pues no sé, redes sociales, esta imagen del yo construido, y la idolatría para mí es la idolatría del materialismo, del Ujú. dinero, del todo eso. Entonces yo dije, yo quiero un Baltasar que esté obsesionado con estas cosas, con su imagen social o virtual y con el culto al dinero. Ujú. Entonces, pues se creó así. Entonces Baltasar es un rey de Babilonia, apasionado con redes sociales. Dije que en la escenificación tenía que haber como todo un dispositivo audiovisual, como de cámara en directo, que al final acabaron siendo pues fragmentos pregrabados que se proyectaban que se proyectaban, Ujú. pero que se actuaban como si fueran grabados en directo. Y era, al final yo dije, quiero que esto sea toda una pool party.
y estaban como todos los actores así en ropa súper de verano, de fiesta, tal, y el Baltasar va a celebrar sus nupcias con la vanidad de la idolatría, porque es bígamo y es como, bueno, está haciendo esta fiesta, este fiestón. Y no sé, trabajé con un grupo de actrices y actores increíbles, monté, o sea, fue una locura porque trabajar con tanta gente pues es complejo. Ujú. Pero fue un grupo que se bajó súper bien y acabamos haciendo una cosa muy loca donde Baltasar llegaba a escena en unas carrozas que habíamos construido con flotadores de estos de flamingo gigante y Ujú. de unicornio Ujú. y bailando música de David Guetta y bebiendo sin parar. Hasta que, bueno, el sacrilegio final que comete Baltasar, que no escucha las advertencias de Daniel, es que usa las copas sagradas del templo de Jerusalén, que Ujú. ahí, pues como, claro, sacrilegio contra los judíos, entonces el Dios de los judíos lo viene a castigar. Y yo conservo este símbolo de las copas del templo de Jerusalén y hay un momento que beben y para mí era sobre todo vanidad e idolatría. En la escenificación eran dos vampiras Ujú. como que le querían seducir y cuando le dan el vino en las copas sagradas del templo de Jerusalén, claro, como que todos los asistentes, que son como los super amigos, y también los sirvientes que adulan a Baltasar sin parar, porque Baltasar es súper narcisista, claro, cuando beben este vino envenenado por vanidad e idolatría, se van convirtiendo en zombies. Ujú. Y claro, todo acaba en una especie de masacre zombie que además le habíamos construido al actor un vestuario del cual ¡buah! Le iban saliendo como las tripas, que eran como de estas guirnaldas de fiesta, y se convertía todo como en un ataque así, muy zombie, y tenía una actriz increíble, Joana Rosselló, que es una cantante brutal y que era la muerte, que ya lo iba rondando tal, que se hacía pasar por una de las criadas y claro, cuando todos se convierten en unos zombies y están devorando a Baltasar, la muerte. Y era más como, no quiero que sea Daniel que lo castiga, sino que sea como algo que tiene que ver con la muerte. Ujú. Cuando flirteas mucho con el hedonismo, estás Ujú. flirteando también con la muerte. Ujú. ¿Sabes? Eso es Con lo extremo. con lo extremo. Y Ujú. ahí la muerte, cuando ya lo están destruyendo y ya se están devorando a Baltasar, y a mí me gustaba esta idea de una devoración, claro, la muerte va al piano y empieza a tocar una versión súper lenta y súper lúgubre y muy desgarradora de Bad Romance Ujú. de Lady Gaga. Y es como, no sé, era un fiestón brutal, devorando Ujú. a Baltasar con todos los zombies y la otra cantando en el piano. Esto fue cuando yo dije, vale, me mola lo barroco, me Ujú. mola. Oh, por supuesto. A ver, disculpad que hemos tenido aquí un pequeño problema técnico, hemos tenido que volver a empezar todo y he tratado de aprovechar para corregir la iluminación, que nos estábamos quedando sin luz. Espero que esto ya no vuelva a suceder. Pero volvemos a donde estábamos, que nos estábamos hablando de este trabajo tuyo con el auto sacramental de Calderón y lo que estabas describiendo como lo que me parece a mí ser una especie de estética del exceso, ¿no? De lo excesivo completamente, que es muy interesante porque nutre mucho tu estética personal, ¿no? Es una estética en lo teatral, en lo escénico muy excesiva y al mismo tiempo decías que había esa idea detrás del exceso que lleva a la muerte, que lleva a la destrucción, ¿no? ¿Cómo conjugas esas dos cosas? ¿Por qué el exceso, digamos? Arturo, ¿cómo no hablar de exceso? O sea, ¿cómo no hablar de Dímelo tú. excesos en esta sociedad Ujú. Ujú. tan vacía, en Ok. lo que todo te lleva a consumir, 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 consumir? No sé, hay algo de... Para mí, por lo menos en esta contemporaneidad, en esta época posmoderna, que es como el vacío o el exceso. Es Es que como el exceso y el es vacío. que eso es lo que me interesa justamente de lo que estabas diciendo. Es en tu sensibilidad cómo se conjugan la posmodernidad y el siglo de oro, Mm. o la posmodernidad y el barroco. Eso me parece súper interesante, pues no es evidente, digamos, ¿no? Pero tú lo conjugas muy bien en el trabajo tuyo que he visto. Y Bueno, me parece no, interesante cómo lo haces. no es evidente, pero es algo de por sí bastante posmoderno, ¿no? Sí. Porque la posmodernidad viene siendo un poco, o sea, corrígeme,
o lo discutimos, pero viene siendo una reacción al gesto de la modernidad, que es un Ujú. gesto de ruptura, que es un gesto de ruptura con el pasado, ruptura con la tradición. La modernidad viene a decir, nosotros creamos de cero, nosotros somos la novedad. Y claro, la posmodernidad llega en un momento diciendo, pues ya nos hartamos de ser la novedad, queremos retomar cosas del pasado que ya sabemos que son obsoletas por ciertas cosas y tenemos conciencia de esta obsolescencia, Ujú. pero nos molan. Claro, Entonces, en claro, claro. este... Pero fíjate que, no sé, oyéndote hablar antes me recordaba algunos aspectos de la movida, ¿no? Por Ujú, ejemplo, pero tú ves, por ejemplo, el cine de la movida al principio, ves lo de, por ejemplo, Almodóvar, ¿no? Mujeres al borde de un ataque de nervios, películas adoro, así. adoro. Claro, pero ahí estamos en un cine que es un cine hecho de una especie de collage de referencias, ¿no? Y de citas incluso, Ujú, ¿no? Y de, ujú, como decía Almodóvar él mismo, ¿no? De robos, ¿no? No de sí. referencias, sino robo, no. Lo que está haciendo es robar el cine de otra persona, ¿no? Pero claro, siempre están en un retrato de la modernidad o la posmodernidad actual, a pesar de ser con reenvíos al pasado, referencias al pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y reciclaje y robo, etcétera. Siempre está ambientado de alguna manera en la contemporaneidad absoluta, ¿no? Lo que me parece interesante de tu caso es justamente el retrato de la posmodernidad en el siglo de oro, En el digamos, siglo ¿no? de oro, sí. En el barroco, ¿no? Ya, o sea, a ver, dentro de mi estética hay una fuente muy grande del siglo de oro, pero en la manera en la que yo lo trabajo, a mí no me gusta hacer un teatro de época. O sea, Ujú, yo por razones de la vida, mira, pude en un momento elegir entre si me iba a Madrid o a Barcelona. Y en Madrid se trabaja mucho el teatro del siglo ujú, de oro. ujú. Y es como la academia y la dicción La y cómo se compañía de teatro declama, clásico. la Compañía Nacional de Teatro Clásico y tal. Y a mí la vida me llevó a Barcelona. Y en Barcelona el teatro del siglo de oro no se toca. Ujú, Es que no se toca. Incluso en el Instituto del Teatro de Barcelona hay una biblioteca que tiene uno de los fondos con manuscritos incunables del siglo de oro, el más impresionante de España, es como el cuarto más importante de España, está en Barcelona, no lo sacan nunca, no es un ujú, teatro que se valoriza en Barcelona ujú. y no se trabaja en el Instituto del Teatro del Siglo de Oro y no se trabaja la dicción castellana. Entonces, esto a mí a la hora de apropiarme de este material me da mucha más libertad, porque Claro. no estoy en las aulas de Madrid, porque no soy español, soy latinoamericano. Entonces, mi aproximación al siglo de oro es muy libre y es Ujú. muy personal. Claro, muy liberada de lo que puede ser una especie de encorsetamiento Sí, académico muy sí, sí, referencial, con sí, mucho peso a la tradición, sí. que eso de alguna manera por el silencio que hay en torno al teatro de esa época de España en Cataluña, paradójicamente puede ser beneficioso incluso para ti, ¿no? Porque te da esa libertad y Me ese... dio esa libertad. Y claro, y yo el Muy siglo de oro, interesante. cuando yo lo leo, am, o sea, hay muchas cosas que para mí no, ya no resuenan conmigo, ya no, no son. Y hay otras que sí, entonces yo cojo las que me gustan y las adapto. Ujú, Pero yo no estoy, y está muy, es un imaginario que está muy presente, pero no desde un punto de vista historicista. O sea, yo ujú, no estoy queriendo hacer una restitución de lo que era un auto sacramental. No, yo me monté mi movida, monté una pool party con Lady Gaga, con estas chicas, la vanidad y la idolatría, estaban en bikinis con unos taconazos así. O sea, entonces es como, lo tomo, pero me lo hago mío. ujú. Y esto es un gesto también bastante pues moderno, Sí, bastante totalmente. de, Ujú, me gusta la tradición, pero la adapto a esta época de tantas paradojas en las que ujú, este sueño de la modernidad, este sueño de progreso de la modernidad, de la ciencia nos va a sacar adelante, el progreso nos va a sacar adelante, se rompe. ujú. Es esto, porque la posmodernidad surge cuando la modernidad se rompe, cuando el sueño de la modernidad se rompe. Entonces ya nos volvemos irónicos, nos gusta el segundo grado y empezamos a retomar todo este bagaje, toda esta herencia de la cultura anterior. Y a mí, bueno, sí, no sé, de pronto es porque soy de una familia latinoamericana, aburguesada, que de repente nos fascinan todas estas historias de aristocracia y etcétera. Bueno, ahí también hay un imaginario, ¿sabes? Ujú. Y a mí esto, ya para dejar un poco de lado el siglo de oro, el otro
el otro referente literario así mayor es, claro, el siglo XVII en Francia. Ujú. Siglo XVII, siglo XVI, esta cosa de lo que tú has dicho, las intrigas de corte. Claro, por ahí hay cosas que yo creo que tienen que ver con también em, el origen. O sea, no es Ujú. lo mismo, no es lo mismo que a ti te guste el siglo XVI y las intrigas de corte siendo europeo, donde se te va a ver como, no sé, un reaccionario, suele ser una sensibilidad mucho más, Según cómo lo conjugues, pero por lo general el prejuicio iría por ahí, sí. iría por ahí. En cambio, bueno, cuando eres de América Latina, para mí era sencillamente, me abrió un mundo de mucha fantasía. Claro, porque tú tienes también un recorrido personal muy interesante, porque eres colombiano, de formación, digamos, los primeros años de tu vida latinoamericana esencialmente, y luego formado en Francia y en España, ¿no? O Sí. sea, un perfil muy internacional también, y latinoamericano y europeo, digamos, de alguna manera. Sí, muy latinoamericano. Yo me siento Ujú. muy latinoamericano, pero también llevo muchos años viviendo en Europa y también soy muy, muy europeo. Pues es algo que me han dicho varias veces. Pero tengo las dos cosas muy fuertes y las dos herencias muy fuertes. Y volviendo a lo que decías sobre tu interés por la literatura del siglo XVI-XVII francesa, ¿qué es lo que te seduce ahí? ¿Qué es lo que sacas tú de ahí? ¿Qué es lo que te interesa? Pues mira, yo tuve con 15, 16 años una lectura que, ¿cómo se dice? Ça m'a bouleversé. Sí, que te Me, sacudió, te sobrecogió, me sacudió te totalmente. cambió radicalmente, Sí, ¿no? fue de verdad, una de esas experiencias literarias como originales, como que Ujú, te marca, y fue la lectura de La princesa de Cleves, ujú, Madame de Lafayette. de Madame de Lafayette, Ujú. que a mucha gente le parece la novela más aburrida No del tiene nada de aburrido, mundo. es una novela espectacular. Sí, sí. Es, bueno, Y es a ver, la invención de la novela es la francesa inversión de la también. novela francesa, de la novela psicológica, es una lengua absolutamente exquisita y pues hubo varias cosas. Yo me dejé llevar por esta lengua tan hermosa de Madame de Lafayette. Me gustaba la intriga de corte, bueno, es esta intriga amorosa de este amor imposible entre la princesa y el duque de Nemours, y la princesa es como una mujer súper virtuosa, y claro, y era la más hermosa, y el duque era el hombre más hermoso y más interesante, y como que se amaban muy profundamente, pero no podían estar juntas porque la princesa estaba casada con el príncipe y el duque de Nemours, bueno, pues estaba detrás de ella. Y bueno, todo el mundo sabe que al final, o sea, todo el mundo sabe que al final la princesa de Cleves le dice que no al duque de Nemours después de ser viuda. O sea, cuando ya tenía la posibilidad de estar con el duque, ella decide renunciar a ese amor, ¿vale? Y yo tomé el libro, yo no sabía, es que yo no sabía que ella lo iba a rechazar. Y claro, yo me leí toda la novela que me gustaba, que me parecía, me emulaba la lengua, lo que pasaba. Y yo decía, bueno, ya se va a casar con el duque, ya Claro, va a ser el feliz, lector tiene ya. ahí una expectativa muy clara, ¿no? Sí, Que es la del clímax del encuentro amoroso, sí. y la decepción o la sorpresa en todo caso es que ese clímax no sucede de alguna manera. Es que ese clímax es que ella dice que no. Ujú, Ella dice que no y a mí, que yo creo que con 16 años yo ya presentía que había una cosa ahí con respecto a los excesos, con respecto a esta pasión, esta ibris de la que hemos ido hablando, que me llamaba, que me tiraba, que simbólicamente pues era fuerte para mí. Y bueno, yo pensaba que la princesa se iba a casar con el duque al final y que iban a follar y que ya está. Y al final la princesa dice que no y todo el mundo lo sabía, pero yo no lo sabía. Y cuando, no sé, eso fue muy fuerte para mí, como esa ujú. fuerza de renuncia, esa De virtud, de alguna manera. Ujú, de virtud de... No me lo, es que no me lo podía creer. Es que ujú, a mí, para mí fue un shock, ujú. porque no me lo esperaba, ¿sabes? Claro. Y me obsesionó. Ujú, Y se volvió una figura como bastante importante en mi imaginario. Incluso yo tengo, bueno, ahora los tengo perdidos, pero tuve los borradores durante muchos años de una obra que empecé a escribir, que era como un diálogo de la princesa de Cleves
con Lady Gaga, que tomaban el té y con un chico que tenía una relación súper tóxica, con un médico, y era, bueno, en fin, es como que, de qué hubieran hablado, según tú? ¿De qué uf, hubieran no sé, hablado la princesa es de que no lo Clare y Lady recuerdo, Gaga? eso era una cosa que yo había escrito cuando estaba en primero de carrera, ¿sabes? En Hipocaña. Ujú, Y se llamaba Tea Party, o sea, así ujú. la fiesta y, bueno, en fin, había una historia de abuso sexual y de Pero es que, envenenamiento. claro, hay algo muy interesante que es, de alguna manera, cómo tú rastreas y encuentras elementos de las relaciones entre seres humanos, ¿no? Relaciones personales, intrapersonales, sociales, que se mantienen de forma más o menos idéntica a lo largo de los siglos y de las épocas, ¿no? Porque una vez, si uno no tiene mucho bagaje, digamos, o mucho conocimiento de cierta época, uno considera que tal vez la literatura o incluso las costumbres, ¿no? En Europa en los siglos XVI, XVII, una cosa aburridísima, ¿no? Una cosa como súper correcta, súper bien católica, ¿sabes lo que quiero decir? O bien en el respeto de... Había un libertinaje, Una ¿no? De cosa alguna manera, unos espectacular. excesos, que luego todo eso de alguna manera nos hemos quedado con la imagen de, en Europa casi a veces tengo la impresión de que vemos el pasado europeo desde un filtro victoriano, Ujú. en el sentido de que nos hemos quedado con la imagen del siglo XIX victoriano de todo lo cohibido, ¿no? Y lo encorsetado y lo tal, y lo anterior a eso era un libertinaje espectacular, ¿no? De alguna forma, y, y tiene todo el sentido del mundo ese encuentro entre Lady Gaga y la princesa de Clare, ¿no? A hablar de sus bad romances, ¿no? De alguna Total, manera, total, total. pues son realidades interpersonales que se mantienen idénticas de una época a otra. Y hay también un gusto por el anacronismo, ¿no? De alguna manera, y por el placer del Sí, anacronismo sí, también. esto sí. Siempre es un divertimento de alguna manera siempre muy estimulante, ¿no? Bueno, a mí me gusta. A mí Mm, me gusta este juego de lo anacrónico, de buscar en otras épocas, de... Y lo que tú dices, o sea, si hay algo arquetípico exacto, ahí, son hay arquetipos, algo sí. arquetípico. Y vuelvo al siglo de oro, pero por ejemplo, estos dramas del honor, ¿sabes? Que es Ujú. como para mucha gente lo más aburrido que hay y como Sí, que no tiene ningún sentido, que hay y una hoy en cosa día tan como absurda y tal. opaco, ¿no? Digamos, Como como... opaco, Sí. como no tiene ningún sentido, ¿por qué te mato? Si follaste con tal, como una cosa muy retrógrada, pero yo en mi historia personal, por cuestiones, no sé, familiares o tal, habían temas que el honor es el honor, Ujú, ¿sabes? Si un hombre ujú, latino, hetero, orgulloso, herido en su honor, ujú, es capaz de matar. Y es que esto pasa en Colombia cada día ujú. y en muchos otros países también. Entonces, de repente a mí esta literatura del siglo XVII me hablaba más de mí que Jean-Paul Sartre, Claro, ¿sabes? claro, claro. Y además en España hay algo interesante en esa época, que es, yo no estoy seguro que esta distinción exista en otros países europeos, la distinción entre el honor y la honra, El ¿no? honor y la honra. Que la gente a veces los usa de forma intercambiable y no lo son, ¿no? La honra tiene que ver con la proyección social, con lo que uno proyecta, ¿no? Con la fama o la reputación de alguna manera, ¿no? El honor es casi una virtud ética, ¿no? Es un sentimiento, Personal, es es un un sentimiento, sentimiento, sí, para es un consigo mismo, sentimiento, ¿no? claro. Ujú. Y estos dos términos son interesantes, ¿no? Cómo se conjugan también. Y Ujú. yo eso lo viví, o sea, y lo vi. Entonces yo me leía estos dramas del honor y yo, claro, yo entiendo. Claro, yo creo que hemos perdido sus significantes en nuestro zeitgeist, en nuestra cultura, digamos, en el espíritu de nuestra época, ¿no? Hemos perdido el uso de significantes como el honor, la honra, etcétera, etcétera, pero no hemos perdido el referente que designan, porque lo seguimos, todo lo que tenga que ver, ¿no? Con, qué sé yo, la culpabilidad, ¿no? El sentirse La culpable, culpa, muy presente en el siglo de oro. claro, con la imagen, o sea, usamos ahora mismo, nuestra sociedad usa términos vagamente psicologizantes o de vulgarización psicológica más o menos bien o mal traídos de alguna manera, ¿no? Pero que designan muchas veces conceptos o realidades que son los que el referente es el mismo que los conceptos de honor o de honra, ¿no? De aquel momento. Entonces siguen siendo, a pesar de que el significante esté un poco en boga, esa realidad arquetípica detrás sigue funcionando, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Uno puede sentirse culpable por algo en lo que alguien del siglo XVII tal vez hubiera pensado que se hubiera comportado de una forma poco honorífica, ¿no? Hubiera Total. faltado de honor. Sí, Y eso sí, hoy pues, nos sí. produce sentimiento de culpabilidad, de alguna manera, ¿no? De vergüenza. Ujú. Interesante.
Interesante. Ahora mismo nos estamos viendo en París, en Francia, porque has traído algo o estás trabajando sobre algo en Francia, que no es la primera vez que lo haces. ¿Nos puedes hablar un poquito del proyecto que tienes entre manos o que acabas de terminar, ¿no? Me parece. Sí, sí, ¿Nos puedes comentar un poquito de esto? Vamos a cambiar de tema, vamos a salirnos de siglo sí. XVI, XVII. Vamos a salirnos del siglo XVI, XVII, pero vamos a seguir hablando de lo barroco, Ujú, porque está muy presente en este trabajo, en el que yo estoy como intérprete. ujú. Otro Soy lado de tu trabajo, que es el de la el de la interpretación, no el de la interpretación, dramaturgia. es exacto, Tu trabajo como actor. aunque en esta obra hay toda una secuencia, tengo un monólogo escrito por mí, Ujú, y que es como una parte importante de la obra. Es una obra de creación, ujú, dirigida o por lo llevada por una mujer increíble que se llama Manon Worms, ujú, dramaturga y directora de teatro. Mm, y es un proyecto en torno a una figura latinoamericana, ujú, de los años 80 a los años 2000, que se llama Pedro Lemebel, ujú. ¿Y ¿vale? cómo se llama la obra? La obra en la que yo trabajo, el espectáculo que nosotros hemos montado, que es un homenaje al Lemebel, Ujú. se llama Cœur Fugitif, En Corazones Fugitivos. Corazones Fugitivos. Y Corazones es la, Fugitivos. si no me equivoco, la tercera vez que la traes a París. Es la tercera vez que estamos representando esta obra en París, la hemos presentado también en Marseille, la hemos presentado en Lyon y actualmente tenemos una pequeña gira prevista. Ujú, Vamos a Suiza y bueno, estamos buscando otros lugares. ujú, Nos gustaría llevarla a España también. ujú. Excelente. Entonces, cuéntanos un poquito. Homenaje a Pedro Lemebel. Homenaje a Pedro Entonces, Lemebel. cuéntanos un poquito cómo lo homenajeáis y por qué Pedro Lemebel. Vale. Si me En permites, el orden que quieras. respondo Por supuesto, el orden, orden porque inverso será claro, mejor, sí. porque, claro, a ver, es que, y de hecho, una respuesta traerá la otra. Ujú, O sea, ¿por qué lo homenajeamos? Pues porque es Pedro, y porque es ujú, Pedro Lemebel. ¿Quién es Pedro Lemebel? Pedro Lemebel es un hombre absolutamente fascinante que muere en el 2016, pero fue una figura mayúscula del arte queer, y de la militancia de izquierda y de la militancia homosexual en Chile. ujú. Cuando dices un artista, ¿en qué dominios? Él trabaja especialmente la performance. Él Ujú, es un artista plástico especializado en la performance, es decir, trabaja a partir de el cuerpo físico en un evento real que tiene un choque estético, que ujú, genera un choque estético, ujú, utilizando el cuerpo. Esto es algo que a ujú, él le interesa. Y es un gran escritor, cronista. Es ujú. más, nosotros, bueno, compartimos pues un gran interés por Roberto Bolaño, es un Ujú, autor del que hemos hablado muchísimas veces, que nos ha apasionado a los dos. así es. Roberto Bolaño habla de Pedro Lemebel Ujú, como el mejor cronista, como el mejor prosista de América Latina. ujú, Y cuando uno lee a Pedro Lemebel se da cuenta pues que es así, que es así. Entonces, él es un hombre que no es de una herencia literaria, porque él trabaja mucho con las voces de la calle, con muchas cosas de la música popular, de la ujú, música pop, de las telenovelas, y que tiene una lengua muy propia, ujú, muy, muy, muy propia, muy barroca. Es un hombre que utiliza una cantidad exagerada de adjetivos. ujú. Es una lengua también muy difícil de Seguimos entender. en tu imaginario personal, Es que que él también me es interesa, muy ¿no? barroco, Lo es barroco, lo lo excesivo. barroco, lo excesivo, y ahora esta vez de una manera mucho más, digamos, descarnada. Es alguien que abre un poco la ventana de el mundo gay, y Ujú, el mundo gay latinoamericano. ujú, Y él habla de todas las clases sociales, pero especialmente de las clases más desfavorecidas. Es un hombre que tiene una conciencia política marxista muy fuerte, ujú, pero cruzada con
su estética y su mundo de loca, porque Pedro es un poco, es la reina de las locas, es un Ujú. hombre como bastante metido en las cuestiones de género, es un gran defensor de no solo los homosexuales, sino también las travestis, las trans, de la calle San Camilo, que es una calle de un barrio pues, peligroso de Santiago, muy precario, y él Ujú. está ahí hablándonos de ellas, contándonos sus historias, sus sueños, cómo se creen, la fascinación, por ejemplo, Humanizándola hasta humanizando a esta gente humanizándola. por detrás de los prejuicios, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. O sea, es una mirada increíble en estas realidades, con una lengua muy inteligente porque Lemebel está muy influenciado por Deleuze, por Ujú. Guattari, entonces es como, ¡puf! O sea, es un choque descubrir a Ujú. Lemebel y descubrir este barroquismo y esta fiesta latina, apasionada, homosexual, telenovelesca, Ujú. dramática y a la vez súper crítica. Y súper política, Y de alguna manera. súper Ujú. político, porque no es solo una figura gay, es una figura relevante para toda la izquierda chilena. Y es un tipo que conoce perfectamente de dónde viene la dictadura, conoce perfectamente como que todas las tradiciones de izquierda, ¿sabes? Ujú. Está muy metido ahí y marca un antes y un después. Marca un antes y un después. ¿En qué sentido? Para el pensamiento revolucionario, Sí, sí. eh, para... Dirías que marca, es decir, dirías que marca un antes y un después en lo social, en lo político, en lo literario o en todas Yo digo, ellas. marca un antes y un después en lo político y en el pensamiento de la izquierda en Chile y en América Latina. Es Ujú. decir, vale, a ver, hay que entender esto, que en América Latina el pensamiento de izquierda está muy marcado por la Revolución Cubana. Ujú. Es la primera vez que hay como un estado de izquierda que llega al poder, ¿sabes? Y fuerte. Ujú. Eh, y no es una izquierda socialista, es una izquierda revolucionaria. Ujú. Entonces, cuando Allende llega al poder en Chile, mm, está como este miedo de la revolución, Ujú. ¿sabes? Y estamos en plena Guerra Fría y Ujú. está el comunismo súper fuerte en Europa Sí, y en un Asia, y es juego de como, y hay intereses un juego de intereses geopolíticos, muy por fuerte, supuesto, la que se influencia cristalizan en Chile. total. Ujú. Entonces, hay toda una línea ideológica revolucionaria Ujú. que representa a la izquierda Ujú. muy fuerte en la época del MBL y cuando Allende está en el poder y cuando llega la dictadura, pues dentro de la oposición y en la clandestinidad está también esta misma línea ideológica de izquierda. Y Pedro Lemebel llega a decir, hey chicos, ustedes están luchando por un mundo igualitario, pero en realidad están olvidando a un montón de Ujú. personas. Porque Pedro Lemebel sufrió en carne propia un rechazo por parte del Partido Comunista Claro. que le dice, tú eres muy maricón para ser Ujú. comunista. Dirías No, que hay una tarea de visibilización, ¿no? De olvidados, ¿no? De dar voz a no, voces que solo, no... no es solo una visibilización de Ujú. olvidados, es una visibilización de otros tipos de opresión. Ujú. Y ahí es que es político. Verías ahí lo que hoy en día se llamaría algo del orden de lo interseccional, ¿no? Es muy interseccional. Ujú. Pedro Lemebel es muy interseccional, él es marxista, él tiene un pensamiento totalmente decolonial, Ujú. porque él es muy consciente de su posición como latinoamericano, él tiene orígenes mapuches, él tiene, o sea, el pensamiento queer, Sí, sobre todo. latinoamericano, izquierdista, mapuche, homosexual, estamos en el... de alguna manera no se puede hacer más Nec plus ultra de la interseccional de interseccional, alguna manera, nec ¿no? plus Ujú. ultra de lo interseccional. Ujú. Y por eso es una figura súper interesante. Y entonces, vale, háblanos de Cœur fugitif. vuestro homenaje, Cœur Fugitif, Corazones Fugitivos, Vale. que es una obra que tiene, yo la he visto dos veces, es una obra que tiene, es una obra maravillosa, extraordinaria, que a mí la he visto dos veces y cada vez me ha dejado admirativo. Es una obra que tiene, Gracias. es especial, es decir, es un diálogo o unas interacciones entre dos personas, dos individuos. Y eso es todo lo que sucede en la obra. ¿Nos puedes contar un poquito cómo os llega la idea de este homenaje? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estáis tratando de hacer? Mira, es complejo porque cómo llega la idea de este homenaje. Eh,
fue un trabajo largo. Es decir, que esto no es una obra en la que la directora ha llegado diciendo, mira, vamos a hacer esto, esta es la primera escena, esta es la segunda, esta es la tercera, la montamos así y tenéis que hacer esto, decir esto, enciendo esto, apago esto y ya está. No. Fue una obra de creación y un trabajo de creación lleva meses o años. Esta vez pues fueron años Ujú. que estuvimos trabajando por residencias, nos veíamos 2 semanas en Marsella, 2 semanas en París, íbamos probando cosas, se hizo un trabajo de laboratorio Y muy muy colaborativo, ¿no? No grande, hubo, por parte de Manon Wells, no hubo una dirección y vosotros hacéis tal cosa, sino que fue muy súper colaborativo entre abierta. todos. Mano trabaja de una manera que se dirige al artista que hay en ti, te deja crear y a partir de lo que tú generas, ella lo reestructura o Ujú. ella lo adapta o lo acomoda en un cierto orden que cobre un sentido para esta macroidea que ella tiene como un poco madre intelectual Ujú. del proyecto. Ujú. Entonces fue un proyecto en el que intervinieron muchísimas personas. Ahora tú nos ves, solo somos dos en el escenario, pero se hizo un montón de talleres con mujeres, con travestis, con actores, con latinoamericanos, con, bueno, gente un poco de todos los, de muchísimos ámbitos y hacíamos talleres de, pues, de laboratorio. Ahora vamos a intentar hacer lecturas de textos. Ahora vamos a intentar escenificar Crónicas de Pedro. Ahora vamos a hacer un workshop sobre maquillaje y transformismo. Ujú. Ahora vamos a hacer un cortometraje. Ahora íbamos produciendo como pequeñas obras en torno a Pedro para entender bien qué es lo que podemos decir en torno a esta figura. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que lo importante para nosotros es traer a Europa la figura de Pedro, que se conozca la figura de Pedro y cómo esta figura nos ha marcado a Ujú. nosotros, a Manon, a Isa, el otro actor, a mí, al videasta. Entonces es un homenaje porque queremos presentarlo a él y decir cómo nos llega hoy en un contexto que, a pesar de no tener muchos años de diferencia, nosotros lo notamos como muy diferente al de Pedro, Ujú. muy diferente al de Pedro. ¿Cómo nos llega hoy esta voz, este cuerpo, esta estética interseccional Ujú. a nosotros? Hay algo muy hermoso en lo que dices, que es rendir homenaje, es decir, todas las personas que estáis rindiendo homenaje, para todos vosotros, Pedro Lemebel significa algo emocionalmente intenso, Muy ¿no? Hay fuerte. una intensidad emocional que os implica en lo más profundo de vosotros mismos, a todos los que estáis trabajando en ello. Y es rendir un homenaje en forma artística, de alguna forma, ¿no? Porque la obra es extraordinariamente hermosa. Entonces, hay realmente la idea de que el único homenaje posible es un homenaje artístico, ¿no? No puede ser un discurso o no puede ser simplemente, ¿no? Tiene que ser un producto artístico nuevo, ¿no? Hecho por vosotros desde la sensibilidad que él os aporta. Y hay una cosa que a mí, y ahora y te doy la palabra, pero hay una cosa que a mí, viendo la obra, tuve la impresión de que, sobre todo escuchando tu monólogo después, eh, que de alguna manera Pedro Lemebel ahí se erige como un héroe sacrificial, de alguna manera, ¿no? ¿Dirías que hay algo de esto? Hay algo de eso muy fuerte y por eso la figura de Pedro es muy querida y la figura de Pedro tiene un aspecto crístico. Ujú. A eso me refería, sí. Pedro tiene un aspecto crístico, quieras que no, y es un poco la madre de las locas, y es un hombre que se va a travestir y se va a poner el velo de la madre enlutada para ayudar a defender y para darle voz a todas las madres de los detenidos desaparecidos. Tiene esta cosa de Y un cargando poco mucho sufrimiento. cargando mucho sufrimiento. Es un hombre que, o sea, es una obra de reacción muy fuerte a un país que vivió una dictadura muy sangrienta, Ujú. ¿sabes? Y es imposible no hablar de Pedro sin hablar de, claro, este choque tan fuerte del Chile, de Pinochet, de lo que pasa, porque Pedro es un tipo pobre que vive en una barriada de Santiago, em, es el primero de su familia que puede ir a la universidad porque es inteligente, era bueno en el cole, entonces entonces va a la universidad y él estudia artes plásticas, él quiere ser maestro de artes plásticas. En ese momento
empiezan los años 70, todo el movimiento hippie, Allende está en el poder, la Unidad Popular. De hecho, leí ayer una crónica de él que se llama Éramos tantas tontas juntas, en el que cuenta esos años de cuando él tiene 16, 17 y que eran todos unos hippies, fumando porros, escuchando la música bueno, música así súper hippie y que creían que el mundo era el progreso y que la sociedad iba a cambiar en esperanza, ¿no? Un Chile. momento de Esta esperanza. esperanza de me voy a liberar, voy a poder salir adelante gracias al arte, gracias a la enseñanza, gracias al socialismo. Y claro, llega la dictadura Claro, y le arrebata este sueño al el MBL. momento ese trágico momento de ilusión humanística y liberal, ¿no? Hasta que llega la dictadura, Muy hasta que dura, llega bueno, Pinochet. no, o sea, y llega la dictadura y llega de una manera trágica, o sea, hay que, o sea, simplemente poner en contexto lo que es la toma del Palacio de la Moneda, Allende suicidándose con las tropas de Pinochet entrando, o sea, es dramático, y son los sueños de muchas personas que se iban al garete. Que se desvanecen en Que un se instante. desvanecen. Por eso las revoluciones, bueno, las revueltas que hubo tan fuertes en Chile el año pasado y hace 2 años, hace 3 años, eran una respuesta a esto, no podemos más. No podemos más, y Allende lo había dicho, volverán las verdes alamedas a llenarse, ¿no? Entonces, claro, Pedro está muy marcado por esto y esto marcó su vida y la cambia por completo porque Pedro era profesor de artes plásticas en un instituto privado y cuando llega Pinochet al poder, claro, a él lo despiden porque él es muy maricón, porque él es abiertamente homosexual, él pierde su trabajo, sus estudios no le han servido para nada, empieza a vender libros en la calle y ahí él empieza a relacionarse más con el mundo cultural. Durante los años de dictadura trabaja pues en la sombra, escribe algunas cosas, tal, y cuando empieza la transición democrática, el trabajo de Pedro en artes plásticas y en performance empieza a mostrarse. Y Pedro es una figura muy crítica con la transición democrática, porque para él la transición democrática precisamente no marca una ruptura con la dictadura, marca una transición y una transición muy hipócrita. Entonces, bueno, en la obra de Cœur Fugitif, todo este aspecto político muy vivencial, también es alguien que lleva un poco este mensaje de lo íntimo es político, mi intimidad es política. Es lo que porque él claro, lo ha vivido, porque claro. él lo vivió, porque su intimidad, su vida personal fue totalmente devastada por la política. Y porque su mera existencia era ya un gesto político. Su lo mera quisiera él o no, a pesar de él, ¿no? Pero el hecho de existir simplemente le condenaba a un gesto político. Sí, bueno, y él lo lleva al extremo. Claro. Él esto lo lleva al extremo y él por eso la figura del travesti, el vestirse de mujer, que hoy en día ya no es, hoy en día ya no es un acto, digamos que el escándalo o el travestismo ya no es un acto tan transgresor No. como lo era en su época, pero en su época era muy transgresor y por eso la figura de la loca es esencial en Pedro, porque es una figura de transgresión. Cuando la figura de la loca simplemente se vuelve algo que tiene que ver con el escándalo, que tiene que ver con el chisme, que tiene que ver con... Cuando se vacía de su médula política ya no le interesa. Claro, cuando se vuelve como una broma divertida, ¿no? Algo meramente gracioso. Algo inocuo, cuando se vuelve algo comercial, claro. ¿sabes? Algo, porque es muy, hoy en día es súper comercial, como tenemos esta, no sé, súper abundancia de drag queens y de RuPaul Drag Race, ay, mira qué guay, de RuPaul, tal. Es súper comercial, no es nada político, porque está sirviéndole al sistema. Y eso ya a Pedro no le interesa, a nosotros tampoco. Y hay algo en Corazones Fugitivos que era construir el espectáculo, hacerle este homenaje a Pedro, tiene que pasar por una parte visual. Y por eso es que el espectáculo utiliza mucho el archivo. Utiliza archivos de obras de Pedro, de performance de Pedro, de fotos de Pedro, de todo su trabajo con estas mujeres, de todo su trabajo con el sidario. Es alguien que, claro, porque después de que llega la dictadura, que le rompe todos estos sueños hippies, en paralelo, mientras están los años de la dictadura sucediendo en Chile, Chile es un país que está abierto a Estados Unidos, a las influencias de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un movimiento homosexual que se está desarrollando,
que sale a las calles, que tiene sus parades, que tiene sus fiestas, y en Nueva York es toda una locura y todo el mundo es súper libre. Y es como, wow, 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 la emancipación homosexual va a llegar por esta vía, pero lo que llega a América Latina es el SIDA, Ujú, tío. ujú, Es el SIDA. ujú. Y es como todos estos sueños de esperanza de que la sociedad va a cambiar, de La que yo otra soy... fractura, la siguiente Y fractura. ¡pum! Entonces, claro, está muy marcado por estas dos cosas, dictadura y SIDA. Ujú, En- y la producción, bueno, la producción plástica de Pedro, los archivos de Pedro, cuando él sale a desfilar en Nueva York, se pone toda una corona así como un sol hecho de jeringas, ujú, ¿sabes? ujú, Con un corsé metálico increíble, es como toda una representación del SIDA, de esto fue lo que nos llegó a nosotros. Ser, ujú, ser homosexual es ser un sidoso. ujú, Em, entonces, toda esta parte visual nos interesaba mucho trabajarla, mucho traerla, y la mejor manera de homenajearla era pues mostrarla. ujú. Entonces, por eso está esta parte del espectáculo que es un dispositivo en el cual el público está en el mismo espacio escénico, que comparte con los dos intérpretes y es esto. Excelente. Ujú, Y es como está entre exposición, performance, también hay algo muy cercano al cabaret. ujú, Estos dos bolos que acabamos de hacer en París fue en un lugar estupendo, un cabaret. ujú. Ya lo habíamos hecho en espacios escénicos no convencionales, pero esta vez lo hicimos en un verdadero cabaret. Y claro, se generó algo genial, Ujú, porque también hay algo muy de eh, una serie de números que se van representando uno después de otro, en que el archivo aparece, nuestra relación con el archivo, nuestras propias vivencias se van entretejiendo, ¿cierto? Entonces es ujú, una obra pues muy proteiforme, ujú, a que aglutina materiales de naturaleza muy diversa. ujú, ¿Sabes? No es ujú. una obra de, vale, pues el personaje uno y el personaje tiene que conseguir esto y tiene su antagonista y tienen un duelo. No, no, es una creación muy contemporánea. Sí, se O nota sea, mucho cuando uno forma parte del público. La experiencia es totalmente inmersiva, ya para empezar, y multiforme, sí, en metamorfosis constante, en ¿no? metamorfosis constante. Y eso es algo muy propio de Pedro, Ujú, que él precisamente habla de esta multiplicidad de las identidades, ¿sabes? ujú, Por eso le gusta a él el travestismo, porque le permite esta metamorfosis, porque claro, él está muy, muy marcado por la filosofía de Deleuze, por este ujú, devenir, por este yo no soy alguien, yo soy un devenir, estoy ujú, convirtiéndome en cosas. Él habla mucho de su devenir mujer. ujú, Yo tengo un devenir mujer. Y dice, lo dejo transitar en mi escritura. ujú. Y es una encarnación de esa filosofía, de alguna Es manera. una encarnación de esa filosofía. Ujú, Entonces, bueno, gran figura, también ujú. muy Por barroco por su supuesto. parte plástica, muy barroco por la intensidad de sus emociones, por estas polaridades tan fuertes, estas contradicciones tan fuertes, pero claro, esta vez con digamos que un anclaje político Ujú, muy fuerte, de ujú, izquierda radical. claro. ¿Y cuáles son ahora que acabas de terminar de volver a presentar Café Fugitif en París, cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Qué es lo que tienes en el punto de mira ahora mismo? Mis siguientes proyectos en el punto de mira. Vale, yo tengo con la Compagnie de la Duchesse, de la que hablamos hace un rato, tenemos un espectáculo montado, el de Autopsia de un desenfreno, cual estamos, bueno, buscando bolos, Ujú, buscando dónde presentarlo. Es un espectáculo que yo quiero traer a Francia, tengo el texto traducido, me falta pulir algunas cositas y ver si lo puedo importar a Francia. Y este es un proyecto teatral que quiero mover tanto en España como en Francia, quizás Colombia, ¿por qué no? Luego con Cœur Fugitif tenemos otras fechas ahora, bueno, en Suiza. Y estoy trabajando o tengo ya acabado, redactado, un guión cinematográfico en el cual estoy hablando con productoras de un largometraje que se llama Nuestro Lugar. ujú, Y también es barroco, pero esta vez no, mira, es una obra mía, pero no es de época y ujú. no habla de esas épocas. Interesante. Un cambio Un estético, digamos. cambio, sí, sí.
Bueno, estético, pero también mola porque nuestro lugar es una historia de unas travestis latinoamericanas Ujú. un poco perdidas en Moscú, Ok. que tienen que matar al embajador de su país, Ujú. que es el padre de una de ellas. Interesante. Y Rocambolesco. rocambolesco. Ujú. Un poco tarantinesca también, Qué porque bueno. hay un bañito de sangre ahí bueno, Muy bien. persecuciones en moto, Muy extras de acción. escenas de acción Tengo total. ganas de verlo. No, Ya es tengo que ganas de verlo. yo, nuestro lugar, bueno, estoy con esto, estoy Ya con tengo ganas de esto. verlo. Y si no, estoy en un momento que, a ver, en el mundo del teatro, la pandemia fue Devastadora. devastadora, nefasta, funesta y sobre todo paralizó mucho y retrasó muchos proyectos que estaban en camino. Ya de por sí no era fácil hacerse un lugar en el mundo del teatro. Claro, después de pandemia es como que la lista de espera es aún más larga. Ujú. Es como tienes que esperar mucho más para que puedas presentar tu proyecto en alguna parte. Entonces yo que me gradué de la Escuela de Teatro de Barcelona el año pasado, pues apenas estoy como, hey, hey, existo, Claro. bueno, dando estos primeros pasos. Sí, toca sufrir este momento Sí, de toca, nacimiento o renacimiento. sí. Pues Daniel, ha sido un placer tenerte, ha sido un enorme gusto. ¿Algo más que quieras, lo que quieras hablar, que quieras compartir? No, creo que ¿Estamos bien? estamos bien. ¿Dónde te puedes seguir la gente para estar al tanto de lo que vayas haciendo, de las obras que vayas representando, para estar enterada de cómo pueden contactar contigo y con tu obra? Bueno, me pueden seguir por Instagram Ujú. en Dan Macaiza, Macaiza con Macayz, pero si escribís Dan Macay con Y ya os aparece mi perfil. Lo pondré en pantalla. Y ahí suelo publicar todas mis cosas de teatro y cosas también personales que se mezclan, pero está abierta. Muy bien, y la gente se irá Y enterando. también textos. Ujú. Ya Muy bien. está. Excelente. Dani, pues muchísimas gracias. Ha sido Arturo, muchísimas gracias a ti. un Un gusto tenerte. placer. Nos vemos, espero vuelvas otro día, cuando tengamos nuevas cosas Nuevas cosas de qué que hablar. explorar y de qué Claro hablar, que que siempre sí, las claro que tenemos, sí. pero nos vemos en Uf, una próxima ocasión. claro que sí. Muchas Muchas gracias, gracias. amigo. Ha sido un gusto.